simpatica, fitosimpatica, voglio con ufficiali con la grammatica, con la retórica, lógica, física, la matemática, no puedo falar, no puedo falar, no puedo falar. Ahora, ¿cuáles fueron los frutos que produjo la Iglesia en este tiempo? ¿Cuáles fueron sus glorias? Brevemente podemos dividirla en 7 puntos. Primero, la organización y disciplina de la Iglesia. Como podemos leer en las cartas de San Ignacio de Antioquía, martirizado en el año 115, la Iglesia no era una simple asociación de creyentes que compartían algunos principios de fe, sino que era una sociedad bien establecida, con una doctrina bien compacta, bien organizada jerárquicamente, para lo cual basta ver su vida sacramental. Ya desde el siglo II tenemos testimonio bien claro sobre cómo estaba organizada la Santa Misa, que no es un invento de los tiempos modernos. Hacia el año 155, San Justino Mártir le escribe una carta al emperador Antonino Pío explicándole cómo eran las celebraciones de los cristianos, pues se corría la falsa noticia de que eran antropófagos, que comían carne humana, que comían un niño. En realidad sí, se comía al niño Dios, o sea, a Jesús presente en la Eucaristía. Dice San Justino: el día que se llama Día del Sol, o sea, el domingo, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible, o sea, la liturgia de la palabra que tenemos actualmente en la misa. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, o sea, la homilía o el sermón que da el sacerdote. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. O sea, la oración de los fieles, que se hace después de la homilía. Cuando termine esta oración, nos besamos unos a otros. El rito de la paz, que ahora está más al final, pero antes se hacía después de las preces. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados, el ofertorio. El presidente, el que preside la asamblea, los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias, que en griego se dice Eucharistían, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. O sea, toda la plegaria eucarística que el sacerdote reza. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados, o sea, ya transformados en la Eucaristía, en el cuerpo y la sangre del Señor, como dice San Pablo en una de sus cartas, y los llevan a los ausentes. También se llevaba la comunión a los enfermos. Al principio la Santa Misa se hacía como en la Última Cena, estaba unida al ágape, o sea, a una cena fraternal. Luego se va a dividir. La misa se hará temprano, mientras el ágape se hará por la tarde. Al principio los cristianos se reunían en las casas de ellos. Luego, en el siglo III, pensaban que ya se había establecido la paz y comenzaron a construir iglesias, que fueron lamentablemente destruidas por las demás persecuciones. También sabemos que los primeros cristianos ayunaban 2 días por semana, los miércoles y los viernes. En algunas iglesias se añadía además el sábado. Hacia el final del siglo III, el ayuno de 40 días antes de Pascua era casi de uso general. No se hacía más que una sola comida por la noche, con abstinencia de carne, vino, pan y aún muchas veces de leche y huevos. Respecto al bautismo, bastaba hacer una profesión de fe para ser bautizado, aunque luego la Iglesia en esta época de las persecuciones comenzará a preparar a las personas mejor en aquel periodo que se llama catecumenado, que duraba 2 o 3 años. Otro de los grandes frutos de esta época fue la literatura cristiana.
que se puede dividir en tres grandes grupos: los libros bíblicos, que nacieron en el siglo I, los libros u obras de los padres apostólicos, que conocieron a los apóstoles, y la obra de los padres apologistas, que tuvieron que defender la fe contra las persecuciones o contra los filósofos paganos o contra los judíos que atacaban nuestra religión. Ya hemos hablado de los libros bíblicos. Los libros que siguieron fueron los escritos por los padres apostólicos, que eran como un apéndice a los libros bíblicos. Los principales escritos son la Didaché, o la doctrina de los 12 apóstoles, que era como una especie de catecismo primitivo, escrito antes del siglo II probablemente. La epístola a los Corintios, escrita por San Clemente Romano, que nos da un testimonio increíble de la primacía del Papa y de Roma. Las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, que fue martirizado en las persecuciones, que ya nos muestra cómo estaba hermosamente organizada la iglesia y de un modo jerárquico. La epístola a los Filipenses, escrita por San Policarpo de Esmirna, que fue discípulo del apóstol San Juan. Los escritos de San Papías, que escribió una hermosa explicación de los logía o sermones del Salvador. Y un último escrito importantísimo, el Pastor, escrito por Hermas. Pero inmediatamente el acento de los escritos va a cambiar, va a tener que volverse defensivo, o sea, apologético. Entonces vendrán los santos padres que defenderán la doctrina contra los ataques del imperio pagano, del mundo judío, de las herejías. Los mejores apologistas del siglo II son Arístides de Atenas, que nos legó una hermosa apología dedicada al emperador Antonino Pío; San Justino, que fue un filósofo pagano que se convirtió al cristianismo antes del año 132 y fundó una escuela en Roma y que defiende con sus escritos a los cristianos, especialmente dirigiendo su carta contra el judío Trifón, probándole cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Y el tratado contra las herejías de San Ireneo, donde combate los errores gnósticos. En el siglo III, los padres apologetas son San Hipólito, San Panteno, San Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, San Cipriano, Minucio Félix, Lactancio, Arnovio. Por eso todo aquel que desee atacar a nuestra iglesia, a nuestra doctrina, debería primero leer todos estos escritos y no dejarse llevar por documentales mentirosos o videos superficiales subidos al internet. Otro de los grandes frutos y glorias de estos 3 primeros siglos son los papas. Desde San Pedro llevaron todos una vida de santidad increíble, muriendo muchísimos de ellos mártires. Y han sido todos canonizados, al menos hasta el Papa San Félix III, muerto en el año 530. Y nos queda corto este video para hablar de las grandes glorias de estos siglos, que fueron los mártires. Mártir es una palabra que significa testimonio. Los mártires fueron aquellos que testimoniaron que realmente Cristo vino, fundó una religión y lo demostraron con su propia sangre y su vida santa. Se calcula que en estas 10 persecuciones del Imperio Romano, unos 7.730.000 mártires al menos dieron testimonio con su sangre. Les recomiendo que lean las actas de los mártires. En la descripción del video dejaré un link donde pueden descargar estos libros. Una anécdota solamente del gran mártir San Lorenzo, diácono. A él lo martirizaron toda la noche y a la mañana lo pusieron sobre una parrilla para asarlo vivo. Sin embargo, San Lorenzo, con esa alegría de los santos, con esa alegría de que ya entraba en la gloria, dijo burlonamente a los que lo torturaban: «Ya está asada la mitad de mi cuerpo, manda que me den vuelta y que me echen sal». Por eso San Lorenzo es patrono, además de los diáconos, de los parrilleros. En esta época la Biblia continuaba siendo copiada y traducida a los idiomas, especialmente al latín, que era la lengua oficial de la Iglesia. De allí nacerá la Vetus Latina, que eran varias versiones en latín de la Biblia. Sobre esta versión, más tarde, San Jerónimo trabajará y creará la Vulgata, la versión oficial de la Iglesia de la Biblia en latín. Sexta gloria de esta época,
Los santos padres. Hemos dicho que después de los escritos bíblicos vinieron los padres apostólicos, luego los padres apologetas, y en el siglo siguiente veremos a los padres dogmáticos. Para conocer más sobre ellos, les recomiendo que lean las catequesis del Papa Benedicto XVI, que las pueden encontrar en internet o también impresas en algunos libros, como por ejemplo este de la buena prensa, Los Padres de la Iglesia. Son una síntesis genial de la vida de los padres más importantes de estos siglos. Por último, digamos que estas persecuciones movieron a los hombres a huir del imperio, del mundo tan infectado por el pecado, e irse al desierto, a vivir allí en soledad con Cristo. Ahí comenzará la vida de los ermitaños y luego de los monjes. Los más grandes y conocidos de esta época son San Pablo de Tebas y San Antonio Abad, que les recomiendo también leer en el Santo Oral la vida de ellos. Por ejemplo, de San Pablo de Tebas, muerto en el año 342, cuentan que determinó huir al desierto y halló en la falda de un monte una cueva grande, y junto a ella una grande palma y una fuente de agua clara y limpia. Allí vivió como un ángel en carne humana, vistiéndose de las hojas de la palma y comiendo de su fruta y bebiendo el agua de la fuente. Solamente vio un hombre en el espacio de los 90 años que vivió en el desierto. Y este fue el gran San Antonio Abad, que lo visitó una vez por inspiración divina. Abrazáronse los dos santos con gran ternura, saludándose por sus nombres, como si se hubieran mucho antes conocido. Y mientras estaban platicando, vino un cuervo y puso delante de ellos un pan. San Pablo dijo a San Antonio: «Bendito sea Dios. Sabed, hermano, que hace 60 años que este cuervo me trae medio pan. Y ahora que vos habéis venido, el Señor nos envía doble ración». Estos y muchos otros fueron los grandes frutos que la Iglesia producía, porque el buen árbol da buenos frutos. En cambio, el que se aparta de este árbol da frutos malos. Pero como dijo Nuestra Señora en la parábola, es necesario primero que el grano caiga en tierra y muera para luego dar buenos frutos. Pidamos a los grandes testigos de esta época que nos enseñen a morir a nuestras concupiscencias, a nuestros pecados, para también ser parte de la corona gloriosa de la esposa de Cristo, la Iglesia Católica. Cara mia sposa detesta la palla magnetica, più simpatica, voglio configgere con la grammatica, con la retorica, logica, fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità.